Hola queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos a otro capítulo más de su gustado programa Apuntes para la Historia de la Masonería en México con el maestro Carlos Ramos Aviles, anfitrión. ¿Cómo estamos, Norma? Muy bien, profesor, muchas gracias. Anfitrión de este programa y yo que soy su acompañante, ahora sí que su cuestionador, Norman Patrón. Sean todos ustedes bienvenidos. Y pues, ¿de qué vamos a tratar en esta ocasión, profesor? Vamos a hablar de la secesión de Texas y cómo afectó al rito de George. Perfecto, profe. ¿Qué importancia tiene este tema en la vida masónica? Mucho, ¿Sí? mucho. Ya la vez pasada hablamos de la Junta Anfitriona que estuvo en Nueva Orleans. Ajá. Y gran parte de esta historia, parte del Archivo General de la Nación, del Archivo Histórico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Secretaría de la Defensa Nacional, del Archivo Histórico de Coahuila, porque el estado era Coahuila y Texas. Ah, ya. Y está en los archivos de Luisiana, Sí. en Nueva Orleans, en la capital, otra parte de Luisiana. Y también en los archivos diplomáticos que mantienen los Estados Unidos y que están en la biblioteca del Congreso de la Unión, en los archivos británicos. ¿Sabe usted si con por ejemplo, lo del huracán Katrina sufrieron algún daño esos archivos? No, están protegidos. Y además los mormones han microfilmado muchos archivos eclesiásticos a lo largo del mundo. Y en Salt Lake City están unas cuevas, una en las montañas rocallosas, ahí tienen archivos microfilmados de todo el mundo. Eso lo sé porque de jovencillo yo fui operador. ¿Usted microfilmaba? Sí, durante 1967, de abril de 67 a mayo de 70. Entraba en programas. Sí. Entonces muchas veces coincide lo que encontramos en los archivos con lo que vemos en publicaciones, en libros, pero quiere decir que las fuentes las han sacado de archivo, ¿no? Entonces vamos haciendo fichas archivísticas y las vamos preparando. Sí. Y me he encontrado gente que les gusta el programa. Otras gente les gusta y en parte les gusta el contenido, pero les incomoda muchas cosas porque me dicen que cómo es posible. Le digo, no, yo no lo estoy diciendo, yo lo estoy virtiendo sobre las fuentes que he encontrado. Claro. Sí, o sea, y hay historiadores que no nos quieren. No, para nada, y tienen sus razones y las vamos a estar viendo. La doctora Josefina Sarraida, sí, que es la mejor investigadora que hay sobre las relaciones entre México y Estados Unidos en el siglo XIX, es brillante la señora. Es de lo mejor que tiene el Colegio de México y también la Academia Mexicana de la Historia. Habla con justa razón en contra de nosotros. ¿Entiendes? Entonces no podemos tapar el sol con un dedo. Claro. Y así como ha habido grandes próceres, pues hubo grandes oportunistas y traidores que se hicieron masones nada más por la circunstancia y el momento de quienes estaban en el poder y sacar raja, y es lo que vamos a ver. Perfecto. Como Santana, ¿no? La última vez que no, muchos. Por ejemplo, en 1834, la población se concentraba en el centro del país y en el sur. Sí. Y colindábamos con el país dinámico y expansionista allá en las fronteras del norte de la Nueva España. Eso hizo que en el México independiente fueran vulnerables ante la carencia de recursos humanos materiales para custodiarlas y vigilarlas. Propició que indios desplazados, porque los Estados Unidos iban avanzando. El rey Jorge tenía un tratado
de que no iban a pasar más de los 13 estados, pero con la independencia empezaron Kentucky, Kansas, en fin. Entonces fueron desplazando indios, y esos indios fueron ingresando a territorio ya del México independiente y no se podían combatir. Pero también entraron forajidos, entraron colonos ávidos de tierra y aventureros. Sí. Eso hizo que fuera una obsesión invadir el norte de México, la Alta California, Nuevo México y Texas. Y Arizona. Arizona no existía, es Nuevo México, Texas, Coahuila y Texas, Nuevo México, Sí. Alta California. Esos son los estados que se dan en el norte, y de ahí se van a hacer más estados. Entonces entró todo tipo de gente, desde gente muy religiosa, Ajá. que entran huyendo de persecuciones en Estados Unidos, y eso lo vamos a ver en el próximo programa, hasta forajidos, aventureros y indios. España logró un acuerdo Sí. con el Tratado de Adams-Onís. Adams era el tercer presidente de los Estados Unidos. Bueno, el segundo, porque el primero fue Washington, pero después John Adams. En 1817 firman un tratado. Sí. Onís es un conde español donde ceden las dos Floridas, y además Francia ya había vendido la Luisiana. Pero en la Luisiana francesa había súbditos que eran católicos de habla inglesa, pero que vivían bajo la protección del monarca español. Y en la época colonial, la Nueva España era un estado centralista. Vamos a ver también eso. Moisés Austin, súbdito español, pasó a Texas con 300 familias en la concesión de 1820 para ayudarle por las tierras que había perdido en las entregas de las dos Floridas a los Estados Unidos. Le dieron 640 acres por cada familia. Ahora también muchos residentes de Missouri, Sí. que estaban empobrecidos, empiezan a invadir Texas, porque en Texas pues había ganado salvaje. En Missouri no tenían ni para pagar una mula ni para trabajar, pues acá había ganado, y los ríos, el Nueces, el Bravo, pero Texas no llegaba hasta el río Bravo, llegaba hasta el río Nueces. Entonces la corona española, preocupada por asilar a los súbditos de Luisiana, lo que habíamos dicho, como a también gente como Moisés Austin, llegaron a colonizar Texas. Y después de la independencia, al consumarse, el país deseaba poblar el septentrión. Permitió la entrada a católicos, masones yorquinos. Muchos no eran masones, pero se hicieron. Ajá. Sí, ven que soy protestante, pero no quiero ser católico, pero puedo ser yorquino, y tengo la ventaja porque hay yorquinos que me van a ayudar en la Ciudad de México, me hago yorquino. Entonces se hicieron por conveniencia. Entonces muchos yorquinos nacieron así y llegaron a poblar a Texas, concediéndoles privilegios Sí. como importación de artículos libres de impuestos por 7 años y grandes extensiones de territorios y autonomía que no tenían otros ciudadanos de ningún estado del país. La tierra era prácticamente gratis. Los empresarios que les brindaban la tierra pagaban una bicoca a el gobierno de Coahuila y Texas, Sí. y pues
eso había tierra para echar para arriba, ¿no? Los tejanos después tomaron parte de Coahuila, parte de Tamaulipas y parte de Nuevo León. Había muchos problemas, Sí. sobre todo de índole religiosa, y además les dieron 7 años para 1827, 28, ya deberían pagar impuesto. Austin vino a la Ciudad de México y aprovechó. Austin era yorquino. Mucha gente va a decir que no es cierto. Sí, Sí. claro que sí. En el archivo de Luisiana, ahí está el rito de George o americano. Entonces, esas diferencias se lograron zanjar. Y como en 1828 el presidente de la República era el general Guerrero y además era el gran maestro, y muchos yorquinos, entre ellos Lorenzo de Zavala, ayudaron a Austin, le dieron el socorro masónico, y por otros 4 años más se iba a quedar exceptado de pagar impuestos. La verdadera aflicción se dio precisamente por el problema de la esclavitud y la apertura de las aduanas. Para 1834, una vez vencido el plazo de excepción, los diputados de Coahuila querían abolir la esclavitud. Volvió Austin a decirle a los diputados de Coahuila, en una forma de chantaje, Sí. que con qué dinero iban a pagar la enajenación de la propiedad, porque los esclavos estaban considerados como propiedad privada. Y como no había en 1827, 28, 29, 30, cuando se hicieron eso, el Estado declaró que en Coahuila y Texas nadie nacería esclavo. Para 1829, Guerrero declara la esclavitud, queda abolida, y le da la excepción a Texas. Texas es el único parte, porque no era un estado, era parte del estado de Coahuila, pero ni en Coahuila, sino que en Texas era la única localidad donde se podía tener esclavos, a condición de no importar más esclavos. No le hicieron caso, y después como a Guerrero lo tiraron. Entonces siguieron importando esclavos. Sí. Pero se dio una ley el 6 de abril de 1830 sobre colonización, donde se prohibía textual y llanamente la inmigración norteamericana, lo que generalizó un descontento y que se encolerizaran, porque les decían que quién eran ellos, ¿no?, para detenerlos. En 1832, al abrirse la primera aduana, los soldados intentaron detener un barco estadounidense, yankee, o gringo, o norteamericano. Y los marinos le contestaron con fuego de fusilería, a lo que los mismos colonos los apoyaron. Entonces, los soldados no pudieron repeler, porque fueron sacados inclusive de su guarnición, porque era mayor la cantidad de la gente que les estaba disparando a los que estaban puestos ya en la aduana. En esa época, para 1834, de 32 a 34, había 10 anglos por un mexicano en Texas. Por cada mexicano había 10 anglos. Sí. Y para marzo, a consecuencia de eso, para marzo de 1836, los tejanos declaran la guerra a México contra el gobierno opresor, y su primer presidente es David L. Burnett. Lorenzo de Zavala apoyó la sucesión o la secesión
de Texas y fue nombrado vicepresidente. ¿Qué diferencia hay entre una secesión y una sucesión? La secesión es quitarse. Y la sucesión era que ellos eran herederos de la libertad y que iban a pelear contra la libertad y contra el gobierno tiránico y militarista y centralista de México. Entonces, pero la secesión es separarse, como la guerra de secesión de los Estados Unidos. Bueno, pues se empezó, la primera guerra de secesión se da con la provincia, la parte de Texas, que se separa. Sí. Entonces, desprestigian y emiten periódicos y libros para desprestigiar a los mexicanos y les ofrecen tierras gratis a todos los que vengan a pelear. Entonces, pues de Missouri entran muchas gentes. Y además, la guerra de Texas no nada más pelearon tejanos, también pelearon mexicanos, que son los verdaderos vaqueros, no el cowboy que conocemos, no, el cowboy fue hecho por mexicanos, por rancheros. Allí había ganado salvaje, los cuernilargos, entonces había mucho ganado en abundancia. Entonces pensaban que era la tierra de promisión de la miel y de la carne, ¿no? Y de la leche. Entonces, pues muchos, a pagar altos precios en Estados Unidos por las tierras y estar pobres, a venirse a Texas y tener la tierra casi regalada, pues entraron a pelear. Derrotaron a Santana después de la batalla del Álamo en San Jacinto, Sí. el 21 de abril de 1836. Y como desquite de la batalla del Álamo, pasaron a cuchillo en la batalla de San Jacinto a una gran cantidad de centenas de mexicanos. Los pasaron a cuchillo pocos días después de la batalla de San Jacinto. Es apresado Santana, ya lo dijimos en el programa anterior, que el vicepresidente le salvó la vida, lo reconoció como hermano masón, pero a condición de que firmara 2 tratados. El primero, el cese de hostilidades, y el segundo, el reconocimiento de Texas como república independiente. Pues, ¿qué le parece, maestro? Sí. Si nos vamos a un corte, esto está muy interesante. Amigos, recuerden que pueden ustedes vernos en www.youtube.com/Radio Liberal México y también en la señal de Radio Liberal México. Esto es Apuntes para la Historia de la Masonería en México. Regresamos. Hola, soy Michelle Martínez. Los invito a que vean Juventud Fénix AGEF a través de Radio Liberal México. Apuntes para la Historia de la Masonería en México, por Radio Liberal, desde la óptica de Carlos Ramos Avilés, un programa para conocer el pasado y comprender el presente de la masonería mexicana. Todos los lunes por Radio Liberal México, voz al libre pensamiento. Buenas noches, mis amigos. Soy Sasha Lira y os vengo a invitar a que vean El Rebozo de la Llorona, aquí en Radio Liberal México. Es cuanto. Todos me dicen el negro Llorona. Arturo Ferio Ortiz y Félix Martínez Olivares. los invitamos todos los jueves al programa Evidencias y Reflexiones por Radio Liberal México. Un programa de análisis del contexto social. Nosotros ponemos las evidencias, usted hace la reflexión. Los esperamos. Hola, ¿qué
queridos amigos, mi nombre es Norman Patrón y los invito a escuchar La Discoteca Bipolar aquí en Radio Liberal. Queridos amigos, gracias por continuar con nosotros en su programa Apuntes para la Historia de la Masonería en México con el maestro Carlos Ramos Avilés y un servidor, Norman Patrón. Estábamos hablando justamente de la importancia de la independencia de Texas, cómo regalaron territorios y pues nos quedamos pues ya prácticamente en su independencia, ¿no? 1836. Cuando es detenido Santana, le ordena al general Filisola, que era el segundo en mando, que regresara al río Bravo, sí, o Río Grande, y no al río Nueces, y de ahí que los tejanos peleaban el terreno hasta el río Bravo cuando no les pertenecía hasta el río Bravo. A Santana, sí, nadie le reclamó. Santana permitió la separación de Texas siendo presidente y a nadie le rindió cuentas y nadie se las exigió. Podía cambiar de bando político en su afán de ser protagonista nacional y la figura principal del país. No le interesaba con quién estaba, ¿no? Con centralistas o con federalistas, con yorquinos o con escoceses. Lo que él quería era ser la figura principal. Regresó de su prisión de los Estados Unidos junto con Almonte, el hijo de Morelos, en 1837. Los tejanos imprimieron volantes para difamar a los mexicanos y ofrecer tierras en Texas a quien los apoyara, pero hicieron una guerra de desprestigio en contra de un gobierno centralista. ¿De qué se quejaban de un gobierno centralista si cuando ellos recibieron el primer apoyo fue precisamente cuando era un reino, cuando la Nueva España pertenecía al Imperio Español y estaba por un gobierno centralista? Y cuando entraron, entonces, sí, ¿qué me ibas a decir? Para la Nueva España, ¿qué importancia tenía Texas? Tuvo importancia, pero eso lo perdimos a consecuencia de haber sido expulsados los jesuitas. Los jesuitas eran los que se lanzaban hasta el norte del país. Entonces, cuando fueron expulsados los jesuitas, las misiones quedaron y los presidios quedaron sin. ¿Por qué? Porque ya no fue la cultura quien los defendiera y fuera el bloque en contra de la cultura angloamericana. Sí. Entonces ahí viene nuestra pérdida de territorio cuando son expulsados los jesuitas. Como no había población, los únicos que se lanzaban allí eran los jesuitas. El padre Quino llegó a Sonora. Bahía Quino, donde nació Colosio, es en honor al padre Quino, que hizo muchas investigaciones marítimas y costeras en California, la vieja California, que es Baja California, en la Nueva California. Entonces, la importancia, trató de poblar la Nueva España con catalanes y con asturianos. Texas no les permitía que llegaran a Veracruz, sino que tenían que llegar a Soto la Marina y de ahí, pero de alguna manera se bajaban. Sí. Al gobierno lo que le preocupó después de 1836 fue la recuperación de Texas, y se convirtió en una obsesión. Sí. El gobierno británico les dijo que reconocieran ya la independencia de Texas, que ya era un hecho consumado,
y que era más conveniente reconocer la independencia para evitar males mayores, cosa que los mexicanos no lo hicieron. Ahora, después de la secesión de Texas, en Zacatecas se emite un decreto donde reducen la milicia cívica más la separación de Texas, culpando del federalismo como consecuencia de la desintegración de la república, y que por eso mejor debería de darse una república centralista, de mayor poder, de mayor control. Que dio como consecuencia lo que estamos hablando: formar la república centralista para corregir los errores de la Constitución de 1824. Pero antes de esto, precisamente cuando en 1824 se dio la Constitución, llegó a México Robert Poinsett, el primer embajador de los Estados Unidos. ¿En qué año, perdón? Por 1823-24. Ah, ok, sí. Él se robó la planta de Nochebuena, que estaba prohibido sacarla de México, y por eso se le llama fuera de México como la poiciana. Tiene el apellido de él, el nombre científico de la planta. Pero era muy intrigoso y quería desplazar a los masones escoceses del centro de poder y crear una corriente pro Estados Unidos, lo que logró en parte cuando Guerrero dio entrada e influyó en los yorquinos para que se les permitiera 4 años más de excepción a los tejanos, de libertades que no tenía ningún otro ciudadano. Y logró la semilla de Poinsett, se sembró mucho más en Texas que en otras partes del país. O del mundo, ¿no? No, del país, del país de México. Ah, ya. Entonces, antes de llegar a México, estuvo en la Gran Colombia. La Gran Colombia era Venezuela, Colombia, Ecuador, el Alto Perú, es Bolivia. De tales acontecimientos, de la lucha por la libertad de Texas, pues vemos que ellos luchaban por la libertad. Pero ¿cuál libertad? A final de cuentas era perpetuar la esclavitud. Entonces, ¿dónde está la lucha por la libertad? Pues sí. Claro. Si vamos al Museo de Historia del Caracol, vamos a ver unos volantes en contra de México, y en el archivo de Historia, Nacional de Historia, donde están desprestigiando a los mexicanos. Desde entonces viene la guerra contra el mexicano, contra asientos, como frijoles, desde entonces, desde 1836. Henry Clay, un político de esa época, dice que hay crímenes que por su enormidad rayan en lo sublime. Fíjense, habla que un crimen es sublime. El apoderamiento de Texas por nuestros compatriotas tiene derecho a este honor. Entonces, los tiempos modernos no ofrecen un ejemplo de rapiña a tan vasta escala. Él mismo es un político yanqui y reconocen que fue una rapiña. Ahora, los tejanos no hablaban de esclavitud, hablaban de libertad. Si han hablado de esclavitud, los yanquis, los del norte, no les dan el apoyo. Y el presidente Andrés Jackson, después de poco tiempo antes de salir
de la presidencia da el aval para que Texas sea parte de los Estados Unidos, y entonces se corre. Texas le roba territorio a Nuevo México, a Coahuila, a Chihuahua, a Nuevo León y a Tamaulipas. No les va a gustar a algunos hermanos tejanos con los que me llevo muy bien, pero les he demostrado con papeles de sus mismos archivos que Texas era más reducido. Y con los planos que existen de las Mercedes, Sí. de las Mercedes reales. Sí. Ahora, Pues de hecho, vamos a ir. sí, perdón, de hecho estaba yo escuchando alguna vez que la luna mide lo que mide el estado de Texas. Sí. Entonces, o sea, estamos hablando del tamaño, ¿no? Un quesote que se llevaron. Un quesote por el ganado, el cuernilargo. Pero yo creo que nos vamos a un corte, ¿verdad? Ok, amigos, bueno, recuerden que estamos aquí en su programa Apuntes para la Historia de la Masonería en México. No le cambien, regresamos en un instante. Hola, soy Michelle Martínez. Los invito a que vean Juventud Fénix AGEF a través de Radio Liberal México. Apuntes para la Historia de la Masonería en México, por Radio Liberal, desde la óptica de Carlos Ramos Avilés, un programa para conocer el pasado y comprender el presente de la masonería mexicana. Todos los lunes por Radio Liberal México, voz al libre pensamiento. Buenas noches, mis amigos. Soy Sasha Lira y os vengo a invitar a que vean El Rebozos de la Llorona, aquí en Radio Liberal México. Es cuanto. Todos me dicen el negro llorona. Arturo Ferio Ortiz y Félix Martínez Olivares. los invitamos todos los jueves al programa Evidencias y Reflexiones por Radio Liberal México. Un programa de análisis del contexto social. Nosotros ponemos las evidencias, usted hace la reflexión. Los esperamos. Hola queridos amigos, mi nombre es Norman Patrón y los invito a escuchar La Discoteca Bipolar aquí en Radio Liberal. Gracias queridos amigos por continuar en su programa Apuntes para la Historia de la Masonería en México con el maestro Carlos Ramos Avilés y también con el maestro Norman Patrón, porque luego no saben que soy maestro, pero también soy maestro. Muy bien, profesor. Entonces estábamos hablando de la guerra de Texas y pues ahora sí que nos quedamos en que Texas medía lo que mide la luna, ¿no? Sí, actualmente, antes era más chico. Sí, porque pues le arrebató territorios a Chihuahua, Coahuila, Nuevo México, Nuevo León Nuevo y Tamaulipas. y Tamaulipas, o sea que sí. Llegaba hasta el río Nueces. El río no es ese exactamente qué parte. Está al norte del río Bravo. Ah, ya. Sí, o sea que estaba más cortilla, ¿no? Sí. Entonces así pues, se pobló de puros estadounidenses. Estadounidenses y europeos Ah, que llegaron. Allí llegaron también mucho irlandés, que inclusive parte de los colonos irlandeses en el 46-47 van a fundar el batallón del San Patricio, sí. que la semana que entra hablaremos de ellos, ¿no?
una pregunta que me vi. Y por ejemplo, en las 13 colonias ya que se independizaron, ¿qué hicieron con los ingleses que quedaron ahí? No, pues ellos se hicieron americanos. Sí, sí, tuvieron que... Sí, y lograron concatenar muy bien porque tenían distintas ideas. Ajá. Y por eso hicieron un estado federado. Ajá. Pero pues después Sí, surgen comentamos, los que no estuvieron de acuerdo se fueron a Inglaterra, como el hijo de Benjamin Franklin que peleó contra los colonos, ¿no? los colonos. Muy bien, profe. Bueno, entonces estábamos en Texas, ¿no? ¿Qué más? Sí. ¿Qué más? Bueno, se utilizó muchos aventureros y muchos abusados Ajá. y abusivos utilizaron el rito de York para su conveniencia. Pero ¿qué es el rito de York? ¿Cómo llega a México? Ajá. Dicen que en la logia de arquitectura moral era yorquina, pero a mí no me consta. De lo que sí he visto documentos, Sí. de que el rito de York o americano Ujú. se introdujo oficial y regularmente a la Nueva España por la logia de Luisiana, que le otorgó carta patente a la logia Amigos Reunidos en 1816, número 8 de Veracruz. Ujú. También a Reunida la Virtud, número 9, en Campeche en 1817, y que Nueva York autorizó Triunfo de la Libertad número 363, también en Veracruz, de 1817, pero eran ritos yorquinos. Pensilvania constituyó Hermanos Legítimos de la Luz del Papaloapan, número 191, en lo que ahora es Alvarado y antiguamente se conocía como Puerto México, y que estuvo trabajando de 1824 a 1837. 36 maestros masones se organizan para trabajar bajo el rito de York como protesta contra las logias escocesas que tenían un control en el poder y que eran criollos, y no cualquiera era escocés. Entonces visitan a Poinsett, quien consigue patente de la Gran Logia de Nueva York para 5 logias. Perdón, maestro, Sí. no está Lupita. Regresamos. Vamos a un corte. Un pequeño corte y regresamos. Hola, soy Michelle Martínez. Los invito a que vean Juventud Fénix AGEF a través de Radio Liberal México. Apuntes para la historia de la masonería en México, por Radio Liberal, desde la óptica de Carlos Ramos Avilés, un programa para conocer el pasado y comprender el presente de la masonería mexicana. Todos los lunes por Radio Liberal México, voz al libre pensamiento. Buenas noches, mis amigos. Soy Sasha Lira y os vengo a invitar a que vean El Rebozos de la Llorona, aquí en Radio Liberal México. Es cuanto. Todos me dicen el negro llorona. Arturo Ferio Ortiz y Félix Martínez Olivares. los invitamos todos los jueves al programa Evidencias y Reflexiones por Radio Liberal México. Un programa de análisis del contexto social. Nosotros ponemos las evidencias, usted hace la reflexión. Los esperamos. Hola queridos amigos, mi nombre es Norman Patrón y los invito a escuchar La Discoteca Bipolar, aquí en Radio Liberal. On pousse un cri pour que j'oublie.
Hablábamos de que 36 maestros masones visitan a Coixet y que él logra, con patente de Nueva York, 5 logias: Rosa Mexicano, Federalista e Independencia en 1825. Sí. Tolerancia número 450 y Luz Mexicana número 451 en 1826. Y a consecuencia de eso, desde 1825, don Ignacio Esteva queda constituida la Gran Logia Nacional Mexicana, y siendo don Ignacio Esteva el gran maestro de la orden, que es hasta 1828, cuando ya el general Vicente Guerrero es el gran maestro del rito yorquino o americano. Se habla de que para 1828, cuando el general Vicente Guerrero es presidente de la República, mediante un cuartelazo, había 112 logias registradas, pero de 90 a 100 trabajaban con regularidad. No se fijaban en la calidad de los hermanos, sino que se metían por intereses de conseguir puestos en el gobierno, prebendas, tierras en Texas. Y eso va a futuro a cobrarle un costo al rito de George. Con la separación de Texas, el rito de George sufrió el mayor descalabro y desprestigio. Ni el decreto del 25 de octubre de 1828 dañó tanto al rito como la guerra de Texas. El decreto del 25 de octubre es donde se prohíben las sociedades secretas. El poder ejecutivo estaba en manos de los yorquinos, pero el poder legislativo estaba en manos de los escoceses. Y el vicepresidente era el general Nicolás Bravo, que era el gran maestro del rito escocés. Entonces vemos cómo, a consecuencia de antecedentes que hubo desde la expulsión de los jesuitas, casi fue entregarles en bandeja de plata lo que eran los estados del norte a los Estados Unidos. Ahora, de lo que ellos se sienten orgullosos, del tejano, del vaquero, pues su origen es el tacón andaluz, es una bota andaluza, que después el mexicano lo hizo como zapato y bota de una pieza, lo modificó. Sí. Y las chaparreras también los usaban los mexicanos. ¿Para qué las usan? Bueno, pues las usan contra los breñales. Las breñas y la zarza son vegetales muy espinosos. Entonces las monturas, los grandes vaqueros en Texas fueron de origen mexicano. Si vemos quiénes eran los vaqueros, los que domaban los toros, como la charrería, ¿no? Similar a la el rodeo, que le llaman ellos. Aquí es charrería. Allá es. La famosa silla vaquera es tejana, que le llaman, es tlaxcalteca. ¿Por qué? Porque no tenía la cabeza para lazar el animal y amarrar, pero los tlaxcaltecas vieron, porque los tlaxcaltecas acompañaron a los españoles. En Nuevo León, en Coahuila y en Texas vemos muchas iglesias con antecedentes tlaxcaltecas, con cristos de fibra de caña. Y fueron ellos los que crearon el lazo para lazar al animal, porque acompañaron a los españoles en las correrías desde la conquista hasta Alaska y hasta las Filipinas. Entonces también llegaron a Texas. Entonces no fue invento de ellos, aunque se enojen y si les duele que se soben. No los estamos insultando, pero el tacón es andaluz, el sombrero de ala ancha también es español, y las chaparreras pues ya las usaban los mexicanos, los cuerudos,
Entonces, ellos, el sombrero también era mexicano, fueron el pantalón, el jeans, bueno, pues ese es después, la camisa de cuadros, bueno, pues ese es después, sí. Pero el paliacate también lo usaban los mexicanos y lo usaban para cubrirse del polvo, El desierto. de los terrenales. Entonces, vemos que es el principio del fin para México. Es el enfrentamiento de la República Criolla contra la República Federal de los Estados Unidos. Además, en México estaban entre 7.500.000 y 8 millones la población, y los Estados Unidos tenían una población de 8 millones de gente deseosa de tener tierras. Y bueno, las tierras de los mexicanos era un paraíso para llegarlas a fecundar, a tomar, a entrar como pioneros, que ellos les llaman, y a colonizarlas. Pero eran tierras de mexicanos. Entonces, ¿por qué México no vendía las tierras? Porque era una tradición que la tierra no se vende. Es lo que nuestros ancestros nos dejaron. Es nuestra propiedad. Entonces, hubiera sido más fácil para el gobierno. Bueno, ya perdimos Texas. Bueno, pues llegamos a la negociación hasta Nueces y punto. Y organizamos colonizaciones para el norte. Pero no tenían ni los recursos, ni los medios políticos, ni económicos, y la lucha entre centralistas y federalistas, entre masones, disfrutó mucho a la masonería y desprestigió mucho a la masonería. ¿Entiendes? ¿Y qué era más efectivo, el federalismo o el centralismo? Pues vamos a estudiar cosas que dejó el federalismo, las leyes, y que la gente diga que era lo mejor, ¿no? Hablamos que era lo mejor el federalismo. Hace no muchos años todo se manejaba, es una república federal, Estados Unidos mexicanos, y lo que nos une es la federación, y los senadores es la representación de los estados del pacto federal, y el presidente era el que mandaba, quitaba desde presidentes municipales hasta diputados, hasta hace poco que ya ha habido un poco de más apertura. Entonces vamos a estar viendo eso. Entonces no podemos decir que era mejor el centralismo o el federalismo, ¿no? Lo que se perdió fue el pacto federal desde 1824, y el federalismo mexicano es más recalcitrante que el federalismo de los Estados Unidos, y lo vamos a ver por qué. Perfecto. Bueno, pues ¿es cuánto? Es cuánto. Y es algo muy doloroso, ¿eh? Todavía nos duele, sí. Todavía nos saca urticaria la separación de Texas, y no lo logramos asimilar, pero hay que ser fríos, y era un mexicano por cada 10 anglos. Sí, pues y además la logia les permitió organizarse políticamente, y era más fácil que les llegaran las cosas de los Estados Unidos por el Mississippi que de la Ciudad de México. Entonces, lo que pelearon, pues que su lucha por la libertad no era la lucha por la esclavitud, la lucha por emanciparse, por no pagar impuestos, por querer seguir teniendo los privilegios de los que tenían y que no tenían los demás mexicanos. Entonces, debemos poner las cosas en el justo papel y en el justo medio. Y por eso es que nos hemos desprestigiado mucho como masones, por las componendas, porque ni son todos los que son, ni son los mejores, ¿no? Entonces, todavía hay gente que busca la iniciación porque quiere ser diputado, porque quiere tener un trabajo. No, aquí masonería no es masonismo. Entonces, fue un golpe muy fuerte contra el rito de George. Es un rito muy bonito. A mí, yo no soy yorquino, pero me han invitado a trabajar, y cuando trabajé con Monseñor Dávila me gustaba mucho, muy espiritual.
nada de el rito político que se dio de 1824 a 1837 en México, ¿no? Entonces, ahora hay que entrar con smoking, o sea, una elegancia, una cosa muy interesante, ¿no? Y bueno, pues esto no lo estoy diciendo porque sea mi opinión, es lo que he encontrado en los documentos. Y los documentos no mienten. Si hay otros documentos que digan lo contrario, pues entonces los sacaremos a la luz. Claro. Pues es cuanto. Documento habla. Muchas gracias, amigos. Recuerden que pueden escribirnos aquí a Apuntes para la Historia de la Masonería de México en Radio Liberal México. Ahí hay unos espacios. También recuerden que estamos en Facebook, igual como Radio Liberal México, donde pueden vertir todas sus opiniones y pues hacernos todos sus comentarios. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro. Hasta luego. Maestro Salud Salud para todos. Maestro Carlos Ramos Avilés, un servidor, el maestro Norman Patrón. Que pasen una excelente jornada. Nos veremos hasta la próxima en otro capítulo más de Apuntes para la Historia de la Masonería de México. Es cuanto. Hasta pronto.